Bienvenidos a Cocinando el Miedo, donde tu miedo es nuestro mejor sazón. El día de hoy les traigo un episodio muy interesante, un episodio dedicado a las Tlahuelpuchis. Pero ahora te hablaremos de una historia de hechos reales, de un joven que se guió del libro Malleus Maleficarum para cazar brujas. Pero antes de esto, te aconsejo que si tienes menores de edad a tu alrededor, mejor no escuches esto. Yo te recomiendo que lo escuches solo o acompañado, pero con personas mayores de edad, ya que este tema es muy fuerte. Y sin más, comenzamos esta historia. Mi historia se propicia cuando yo tenía la edad de 17 años. En ese entonces, apenas hace 2 años, nos habíamos mudado a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a San Luis Potosí, debido a que mis padres habían divorciado. Por tanto, mi madre, que se desempeñaba como enfermera particular, adquirió una casa en la ciudad. Pronto me hice de buenos amigos y en general, el ambiente de la ciudad me parecía muy acogedor y tranquilo, así que no me fue muy difícil adaptarme. Con el transcurso del tiempo, mi madre inició sus labores como enfermera atendiendo a un anciano de nacionalidad italiana que, al venir a México de vacaciones, se enamoró del país y jamás se quiso ir. No tardó mucho en hacer su familia y establecerse formalmente en el país. Aquel anciano, por cierto, en las ocasiones que hablé con él siempre fue una persona muy amable y respetable, siendo siempre una persona agradable. Con el tiempo decayó la salud del anciano hasta que finalmente murió. Después de la muerte del anciano, mi madre fue notificada por un notario sobre el hecho de que el amable anciano le había dejado algunas cosas de su propiedad en su testamento. Estas cosas eran básicamente muebles. Entre estos se encontraba un librero repleto de obras literarias. Yo siempre he sido una persona con agrado por la lectura. Entre los textos existían libros en italiano y en español. En especial, me llamó mucho la atención uno de ellos, el cual estaba en ambas versiones, al español y en italiano. Pero a reserva de esto, su contenido era muy llamativo. El nombre de este libro es Malleus Maleficarum en italiano y en español, El Martillo de las Brujas. Trataré de darles una pequeña reseña de este libro, el cual es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas. Es un perfecto libro sobre la caza de brujas que, luego de ser publicado por primera vez en Alemania en 1487, tuvo decenas de nuevas ediciones. Se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente por cerca de 200 años. Este texto fue elaborado por 2 monjes inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Springer, quienes aseguraron en el desarrollo del libro y les habían sido otorgados poderes especiales para procesar brujas en Alemania por el Papa Inocencio VIII por medio de un decreto papal del 5 de diciembre de 1484. Y cuando por fin el texto de este libro fue terminado, sus autores decidieron presentarlo a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia el 9 de mayo de 1487, esperando que fuese aprobado. En cambio, el clero de la universidad lo condenó, declarándolo tanto ilegal como antiético. Pero aún a pesar de esto, en el mismo año salió la publicación del libro. Al paso de los años, Kramer fue condenado por la Inquisición en el año de 1490 en virtud de que los procedimientos y teorías doctrinales establecidas atentaban íntegramente contra los principios tanto éticos como católicos de la Iglesia, pues el propio texto era la confesión de sus autores de haber tenido contacto con el demonio. Pero el libro continuó siendo publicado, manteniéndose a flote por la creciente hambre popular de las soluciones contra la brujería. En sí, esta obra literaria se divide en 3 secciones, cada una de las cuales plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de argumentos contrarios. La primera parte busca probar que la brujería o hechicería no existía. Detalla cómo el demonio y sus seguidores, las brujas y hechiceros, perpetran un sinfín de males con el permiso de Dios Todopoderoso.
más que explicar esto como un castigo, tal como muchas autoridades eclesiásticas de la época hacían, los autores de este libro proclaman que Dios permite estos actos con tal de que el diablo no gane poder ilimitado y destruya el mundo. Esta parte con el debido respeto, pues de antemano asumo que los seres humanos no somos objetos de división por nuestro sexo, ni nos da u otorga superioridad alguna. Sin embargo, es importante acotar que en esta obra también explica por qué las mujeres, por su supuesta naturaleza más débil e intelecto inferior, son por naturaleza más propensas a las tentaciones de Satán que los hombres. El propio título del libro contiene la palabra maleficarum, la forma femenina del sustantivo, y los escritores declaran incorrectamente que la palabra femenina mujer es una derivación de feminus, sin fe, o infiel o desleal. Posteriormente, en la segunda parte se describen las formas de brujería de las que se tienen conocimiento, incluso previo al nacimiento de Cristo. Esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos y cómo sus acciones pueden ser provenidas o remediadas. Un fuerte énfasis se le da al pacto con el diablo, y la existencia de las brujas es presentada como un hecho incuestionable, de donde se obtiene que las brujas son mujeres que fueron tentadas por el diablo e hicieron un pacto de sangre a través del cual se hacen recíprocas concesiones. Mucha de la información del libro versa sobre hechizos, el tipo y cómo invocar los pactos, la forma en que se deben de hacer los sacrificios y cuál y por qué es el exigido para invocar determinados poderes, así como el deber de cópula con el diablo. Toda esta información fue obtenida de investigaciones de textos antiguos y de los juicios inquisitoriales llevados a cabo por Springer y Kramer. Y finalmente, la tercera parte, la cual tal vez sea la más atroz, en esta detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. La tortura en la detección de brujas es vista como algo natural. Si la bruja o brujo no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para confesar. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Esta sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas, pero también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio y que una defensa demasiado vigorosa es evidencia de que el defensor está embrujado. Hay reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas y el consuelo de que como representantes de Dios, los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas. Los fundamentos que respaldan la creación de este libro son varios. El más relevante es el pasaje bíblico, Éxodo 22:18. A los hechiceros no los dejarán con vida. También tiene sustento en obras de Aristóteles, las Sagradas Escrituras, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En sí, es un texto muy completo y desarrollado, aunque sus procedimientos son exageradamente drásticos. En fin, leer todo el texto me llevó cerca de un año. Cada página a la cual le daba vuelta me dejaba maravillado y con ganas de seguir. Siempre que terminaba de leer un capítulo, me abocaba a realizar pequeños resúmenes. Cuando ya no hubo más que leer, aún me encontraba hambriento de saber más de aquel mundo misterioso que había sido detallado en el libro. Me preguntaba si aplicando esos rituales podría platicar directamente con un demonio o podía cazar una bruja. Cada vez que lo pensaba, la adrenalina me recorría de pies a cabeza y por eso me decidí a poner en práctica algunos de los métodos comprendidos en el texto para atraer y cazar brujas. Solo por esa curiosidad humana en torno a lo desconocido y experimentar qué era lo que pasaba, si en verdad era algo real o solo sería la fantasía de los escritores. Ahora bien, después de reflexionar sobre las consecuencias que podía implicar, de ser real, invocar un demonio supondrían daños mayores, por lo que, si las brujas eran sirvientes de los demonios, debían entonces tener menos poder, por lo que opté por tratar de tener contacto con una bruja. Así pues, en el libro se desarrollan teorías tanto para atraer como para exterminar brujas. Yo me basé en dos conceptos teóricos básicos
que se complementan entre sí. El primero, atracción de sangre, y el segundo, deleterio de totalmente de almas. El primero afirmaba que las brujas son atraídas por el olor de la sangre de un recién nacido. Ello dado a que la sangre está impregnada de nuestra energía vital que concebimos como el alma. En esa vertiente se puede afirmar que el alma radica en todo el cuerpo porque está contenida en la sangre, y por esa razón la sangre de un bebé, incluso una sola gota, contiene la esencia de un alma pura y llena de energía, lo que puede dar lugar a la invocación de entes de un orden mayor para pactos poderosos. La segunda teoría alude que un humano mediante ciertos símbolos y oraciones es capaz de controlar las almas humanas que se encontraban al servicio de las brujas. De esta forma se les deja sin poder. Posteriormente debe de ser invocado un ángel que a lo largo de los tiempos se ha caracterizado por exterminar brujas. Esta segunda teoría parte del hecho de que las brujas tienen un pacto con el demonio, a través del cual tienen permitido acumular energía en sí mismas de sus víctimas, por lo que entre más víctimas mortales tome una bruja, mayor será su poder y jerarquía. Partiendo de estos fundamentos, me sería necesario tener a mi disposición a un recién nacido para mi beneficio. Recordé que mi madre me había contado acerca del nacimiento del primer hijo de su hermana. Solo sería cuestión de convencer a mi madre a invitar a mi tía a pasar algunos días a nuestra casa. Después, le mostré mi interés a mi madre de conocer a mi primo recién nacido. Mi madre, ante mi insistencia de invitar a mi tía para conocer a su hijo, no le quedó más que aceptar, por lo que pronto se comunicó con ella y le invitó a pasar algún tiempo con nosotros. Al pasar pocas semanas, mi tía, su esposo y el bebé arribaron a la ciudad. Al verlos llegar, mi emoción aumentó, en virtud de que estaba cerca de realizar mi comprobación del contenido del libro. Era únicamente cuestión de esperar el momento oportuno para efectuar el ritual de una atracción y tal vez tendría un efecto contumaz, pues más relatos de los vecinos en el vecindario donde habitábamos eran comunes los avistamientos de brujas. Conforme pasaban los días hice un repaso exhaustivo a la sección tercera del libro con el fin de saber perfectamente cómo defenderme y por supuesto cómo atacar. Trataba de eliminar y prever toda circunstancia que me pudiese llevar a un fracaso. Fue entonces cuando un sábado por la tarde, mi madre y mis tíos saldrían a hacer unas compras y me pidieron que cuidara al bebé. Por supuesto que era el momento. Mi intención nunca fue dañar a mi pequeño primo, por lo que sabía que lo único que quería para el rito era una sola gota de su sangre, así que tomé un pequeño alfiler y le pinché el dedo índice. El bebé ni siquiera sintió nada, pero fue suficiente para hacer brotar una pequeña gota de sangre, la cual tomé cuidadosamente para impregnar en un papel en el cual estaban dibujados los símbolos de atracción establecidos en el libro. Enseguida procedí a hacer un cántico que en esencia se traduce como una orden proveniente de un demonio. Esto es, se busca engañar a la bruja para que ésta, al captarlo, perciba la presencia de un demonio que le pide su presencia. Al finalizar el rito, esperaba ver la llegada de la bruja en cualquier momento, por lo que, para nuestra protección, tomé a mi primo y dibujé un círculo de sal a nuestro alrededor. De la misma forma, llevaba conmigo una Biblia bendecida en la que ya tenía subrayados y separados los versículos de protección y ataque contra una bruja. Sin embargo, transcurrieron los minutos, pasaron las horas y nada sucedió. Analicé cada paso en la ejecución del ritual y todo se había desarrollado como lo indicaba el libro, y siguieron pasando los días y nada ocurrió. Tal fue mi decepción que comencé a dudar sobre la veracidad de aquel texto. Finalmente, había resultado ser una simple novela de ficción. Mi experimento había concluido. Se llegó el día en que la familia de mi tía regresaría a la Ciudad de México. Esa mañana, aproximadamente a las 7, aún todos dormían. Me levanté para ir al baño, el cual estaba enfrente de la habitación en que dormía mi primo. Al salir del baño, cuando levanté la vista hacia su habitación, en una de las ventanas se estaba asomando una anciana de terrible apariencia, vestida de rebozo negro, una cara demacrada, enormes ojos negros, sus manos putrefactas se adherían a los vidrios, podía sentir su energía maligna de sus ojos emanaban lágrimas negras
pero a la vez su rostro dibujaba una sonrisa enorme, con afilados dientes que escurría una especie de lodo espeso. Percibí su afán por apoderarse de mi primo. De inmediato reaccioné, me dije, esto es una bruja. Pensé en ese momento que iba a atacar a mi primo. Se comenzó a escuchar crujir el vidrio y vi que el cristal empezaba a desgajarse. Comencé a temblar y a la vez estaba todo mi cuerpo más duro que una piedra. Aún a pesar de mis conocimientos no sabía cómo actuar. Me di cuenta que una parte de la teoría pero otra muy distinta es la práctica. La adrenalina que sentía con el pensamiento de ver a una bruja se transformó en miedo. Un miedo tan petrificante que me recorría por dentro y no me permitía pensar adecuadamente. Ni siquiera la luz del sol me podía proteger. En medio del pánico pude recordar un símbolo de protección. Tomé una pasta de dientes y lo dibujé sobre mi playera, la cual tomé como un escudo y empecé a acercarme hacia la ventana, que seguía quebrándose, y empezaba a percibir un fétido olor a sangre. Al instante aquella bruja vio el símbolo y desapareció como humo. Las piernas me temblaban, mi corazón estaba por estallar, y fue cuando me di cuenta que mi actuar hasta entonces había sido malo. Estaba muy arrepentido de lo que venía haciendo. Había puesto en riesgo la vida de un bebé, pero por otra parte me sentí agradecido, en virtud de que tal incidente no pasó a mayores. Al poco rato el bebé empezó a llorar de una forma incesante. Traté de calmarlo, pero me fue imposible hasta que los llantos despertaron a mi tía, quien apresuradamente llegó a la habitación, tomó al bebé y lo tranquilizó. Miraba a mi tía con mi primo y no me cabía en la mente cómo había sido capaz de hacer traer a mi primo desde la Ciudad de México para que fuese una carnada para una bruja. Estaba aliviado al saber que ese día se irían, pero pronto mi alivio sucumbió al escuchar al esposo de mi tía decir que se quedarían un día más para comprar algunos recuerdos, y a partir de ese momento una agonía como punzadas de alambre me invadió. Rogaba a Dios que me ayudara. Con el pasar de las horas mi mente se fue despejando hasta lograr asimilar el hecho de que aún contaba con el libro por si algo ocurría nuevamente. Así me armé de valor y tomé el libro. Comencé a repasar las técnicas que había estado planeando utilizar con anterioridad. La luz del día ya era opacada, se avecinaba la oscuridad de la noche, y mi interior era opacado por incertidumbre de lo que estaba por sobrevenir, pues sentía que aquel ser nos estaba acechando. Su energía impregnaba el ambiente. A las 9 de la noche estábamos todos reunidos en la cena y platicando sobre el acontecer de nuestros días, y fue entonces cuando en tan solo un segundo que ocupé para echar mi cabeza hacia el plato. Al levantar la cabeza me di cuenta de que nadie hablaba. Todos en el comedor, excepto yo, estaban paralizados. Parecían estatuas. No tenía lógica lo que venía viendo, ni explicación el por qué no se movían. Asimilé que me había desmayado y tenía que despertar. Así que me pellizqué, sentí dolor y me di cuenta que estaba despierto. Supe que algo malo pasaría. Una fuerte ráfaga de viento frío invadió la casa. Miraba a mi alrededor, todos seguían sin moverse, y un extraño polvo gris invadió la casa. No veía nada. En ese momento mi primo empezó a llorar. Sin duda, algo estaba por ocurrir. Me dirigí hasta donde él estaba. Al ver hacia el interior del cuarto pude presenciar que se trataba de una bruja. Su aspecto era repulsivo, un sucio y desgastado vestido, cabellos maltrechos, un rostro negro el cual solo resaltaban 2 puntos rojos. La bruja flotaba y estaba inclinada hacia el rostro de mi primo. Al momento parecía como si inhalara con una gran fuerza y un resplandor azul salía del cuerpo del bebé. Tal vez era su alma, que estaba siendo absorbida por la bruja. Dentro de mí logré superar mis miedos, mis manos temblaban y sudaban un sudor muy frío. Solo tenía una opción, el rito de tormento de almas, y dije en voz alta: en el nombre del Maleus Maleficarum, te llevo a juicio por tus atrocidades. La bruja se detuvo, se levantó y centró su mirada penetrante en mí, y a una velocidad impresionante. Al pestañear, ya estaba frente a mí, tanto que podía oler su putrefacto olor. Emitió algo como una risa en señal de desafío. Aun cuando la boca me temblaba,
Otra vez, en voz alta dije, en virtud de que las formas de tu actuar son iguales a las de una bruja, sufrirás la tortura a confesar de tormento de almas. En ese momento, la bruja cambió su forma a la de una niña pequeña. Si acaso parecía de 4 años de edad, que me pidió ayuda y dijo, ayúdame a escapar, porfa. En ese instante, cientos de sombras salieron de entre las paredes y sujetaron a la pequeña niña, quien empezó a llorar y me seguía pidiendo ayuda. Comenzaba a dudar respecto a qué era lo que pasaba. Si esa pobre niña quizá era una víctima que había sido secuestrada por la bruja, la empatía ante esa escena me hizo desbordar en llanto, pero decidí seguir el ritual. Pronto pude percibir una infinidad de lamentos, sin duda. Se trataba de las almas encerradas al servicio de la bruja y ahora aquellos sirvientes la sujetaban para que no escapara. La bruja, a su vez, emitía invocaciones, pero estas eran rechazadas por las sombras que la sujetaban. Era hora de invocar al ángel Isidro, quien se encargaría de exterminarle por completo. Estaba apenas pronunciando los primeros párrafos de las oraciones de invocación cuando la bruja ahora se transformó en una bella joven de cabello negro, tez blanca y hermosos ojos azules, facciones perfectas y una silueta divina, quien con una voz encantadora me dijo, si me sueltas, podrás tenerme cuantas veces quieras. Mi mente estaba siendo entorpecida por la belleza de esa mujer, y poco a poco, mientras la miraba y mis ojos recorrían su cuerpo desnudo, era vencido por los sentimientos carnales de mi ser. Casi aceptado su oferta, cuando en mi mente se vino como cascada la parte segunda del libro que hablaba de las metamorfosis de las brujas y sus métodos de engaño. Con dificultad seguí orando. Pronto una luz invadió la habitación y de la misma se hizo presente un ser que resplandecía con color dorado radiante, una silueta humanoide del cual no pude percibir su rostro, pero emanaba una energía desconcertante, siendo que este ser enseguida blandió algo que parecía una espada y con este objeto de un tajo cortó a la mitad de la bruja, la cual se hizo polvo y las almas que la sujetaban desaparecieron. Creo que por fin podía descansar en paz. Cuando el polvo que dejó la muerte de la bruja apenas tocaba el suelo, este desaparecía. Pronto me di cuenta que tenía un ángel enfrente. Sin embargo, por más que trataba de ver su rostro, era como si su energía me inmovilizara y me impidiera verle de forma directa. Y se postró inmóvil hasta ver que se desvaneciera hasta el último rastro de la bruja. Una vez que los restos de la bruja se esfumaron, el ángel volteó, se dirigió hacia mí, sentí su energía abrasadora acercarse y levantó su objeto en forma de espada y pensé que me atacaría, pero solo emitió una señal. No sé de qué tipo, si eléctrica, de radiofrecuencia, sensorial o sonora, pero claramente me expresó su desaprobación y en segundos después se fue entre luces celestiales. Todo regresó a la normalidad. Bajé alterado con el bebé en brazos hasta el comedor. Al verlo, mis familiares se desconcertaron preguntando que en qué momento había subido por el bebé. Para ellos, el tiempo se había detenido. Solo yo fui capaz de poder sentir este fenómeno, siendo que desde que mis familiares se paralizaron hasta que la bruja había sido exterminada, habían transcurrido, según mi reloj, 30 minutos, aunque nadie jamás se enteró de esto. Este fenómeno obedece a todos. Ocupamos un plano determinado de tiempo y espacio en este universo, pero existe algo llamado cono inverso. Imaginen su plano espacio-tiempo. Dentro de este se origina un hueco que sería nuestro cono inverso. Por este conducto es posible movernos a distintos tiempos y espacios. Claro, aún nuestra tecnología no puede controlar este fenómeno, pero las brujas y seres demoníacos o celestiales sí pueden usarlo. Según su jerarquía y poder, estos seres pueden viajar por el tiempo y espacio, y por supuesto, detenerlo. El libro del Malleus Maleficarum prevé cómo un ser humano puede utilizar esto para su beneficio, como básicamente se trataba con brujas mediante determinadas oraciones que no son más que la invocación de energías que nos den resultado. Los cazadores de brujas mediante estas pueden evitar ser afectados con su espacio y tiempo por el poder de una bruja. El hecho de que yo pude actuar para enfrentar a la bruja fue porque
Cuando me estuve preparando, llevé a cabo todos los conjuros necesarios para mi protección y sin saber, realicé el llamado in espacio tempo, mediante el cual, como he venido narrando, se genera una barrera de energía que protege de este efecto. Es por esto que para los demás presentes en mi hogar nunca ocurrió nada, y de igual forma, por medio de esta teoría, se señala que es imposible presenciar el ataque de una bruja, ya que tal vez el ataque se realice en el mismo plano espacial, pero no en el mismo plano temporal, al menos que, como en mi caso, seas absorbido por el poder de la bruja a este. Prosigo. Cuando mi madre me preguntó en qué momento había subido, yo le dije, ¿estabas tan distraída platicando que ni se dieron cuenta? Mi madre aceptó mi respuesta y el incidente se desvaneció entre la plática de aquella noche. Solo en mi mente vivía el recuerdo de ese terrorífico suceso. A la mañana siguiente, mi tía y su familia regresaron a su hogar y solo mi madre y yo nos quedamos en la casa. Después de ese día jamás volví a leer el libro, aunque lo conservé en mi poder, y al pasar de los años, aquel suceso se fue borrando de mi memoria hasta olvidarlo parcialmente. El tiempo transcurrió, los años se habían ido como un santiamén. Ya cumplía 30 años de edad y apenas poco más de un año me había casado y esperaba la llegada de mi primer hijo. Mi madre ya descansaba en casa después de una ardua vida de trabajo, y hasta entonces mi vida era muy placentera y feliz. Pasaron pocos meses y mi esposa dio a luz un hermoso varón, el cual llevaría mi nombre. Los primeros meses fueron muy felices, aunque el trabajo me entretenía mucho y me dejaba muy poco tiempo libre para dedicárselo a mi familia. Siempre llegaba a casa alrededor de las 10 de la noche, cenaba, platicaba con mi madre y con mi esposa, veía un rato al bebé, me retiraba a dormir y a la mañana siguiente realizaba la misma rutina, pero esta se había interrumpido una noche en la que llegaba de trabajar. Mi esposa, en cuanto entré, me narró algo escalofriante que le venía ocurriendo en los recientes días. Ella me dijo, el día de ayer, el bebé estaba muy dormidito, cuando de repente dio un grito y se puso a llorar de una manera tal que pareciera como si algo le tuviera miedo. No lograba parar su llanto. Estaba en el cuarto de tu mamá y el bebé volteaba hacia el closet y no quitaba la mirada de allí. Lloraba y lloraba y decidí salirme. Estuve en el comedor unos minutos y después decidí llevármelo a mi cuarto. Entonces el bebé volteó a ver a la Virgen que tenemos en la cabecera de nuestro cuarto y se tranquilizó rápidamente. Al voltear la cabeza, volvió a ver el closet del cuarto y comenzó a llorar de una manera preocupante, hasta que después de muchos ratos se cansó de llorar y se quedó dormido. ¿Tú crees que haya sido algo malo? ¿Qué crees que haya sido? Lo relatado por mi mujer me inquietó y los recuerdos de mi juventud llegaron a mi mente como una llovizna que refrescaba mi memoria. Me quedé atónito y mi esposa nuevamente me dijo, ¿qué piensas que fue lo que pasó? Yo le respondí, no sé, la verdad no sé, tal vez es algo normal. Aunque por dentro temía que se tratase de una bruja, únicamente le volví a repetir a mi esposa que no se preocupara y que todo iba a estar bien. Los meses siguieron y dejamos de tomar en cuenta aquel hecho. Mi bebé ya cumplía 1 año, 2 meses, y ya gateaba y balbuceaba algunas palabras. Un día mi esposa y yo planeamos salir a cenar, para lo cual le dejaríamos a nuestro hijo encargado a mi madre, así que ese día, llegada la noche, nos alistamos y aproximadamente salimos de casa a las 8 de la noche, con el fin de regresar temprano. Tuvimos una velada memorable y romántica, la que culminó a las 12 de la noche. Ambos nos hallábamos ansiosos por ver al bebé, pero en cuanto llegamos a nuestra casa, la felicidad que vivíamos se vio abrumada por un suceso inhóspito que nos contó mi madre. Ella nos dijo, estaba con el niño arrullándolo para que se durmiera, y como a eso de las 10 de la noche, el bebé se quedó dormido y también tenía mucho sueño. Así que puse al bebé en la carriola y lo coloqué junto a la cama y pronto me quedé profundamente dormida. Al poco tiempo desperté súbitamente por el llanto del bebé. ¿Cuál fue mi sorpresa al mirar la carriola y darme cuenta que estaba vacía? Así que me levanté y seguí el sonido del llanto hasta llegar a la habitación de ustedes, en donde lo encontré en la cama, y al tomarlo en ambos brazos tenía moretones que demarcaban un fuerte apretón de los dedos. Mi madre se veía muy alterada, así que yo intenté calmarla y hacerle ver que no había problema alguno. Cuando mi esposa y yo nos retiramos a dormir, mi mujer me decía que tal vez quien había dañado a nuestro hijo había sido mi madre,
quien se quería justificar con esa historia. Yo le respondí: te equivocas, mi madre no es capaz de algo así. Además, su artritis no le permitirá ejercer tal fuerza como para haberle hecho esos moretones. Entonces le dije: ¿sabes? Aunque no me creas, se trata de una bruja. Tengo un libro que nos ayudará a alejarla de nuestro hijo. Mi esposa me miró sorprendida, a razón de que yo siempre he sido un hombre de ciencia y poco supersticioso. Enseguida le pregunté a mi madre sobre el paradero de mi viejo libro, pero ella no recordaba dónde estaba. Toda la noche lo busqué sin encontrar absolutamente nada. Por la mañana debía acudir al trabajo, así que me preparé para irme. Me despedí de mi familia y me fui al trabajo, algo preocupado. Una vez, cuando estuve en mi oficina, revisaba algunos expedientes y en un instante abandonado se encontraba el libro del Malleus Maleficarum. Fue tal mi emoción por encontrarlo que, sin pensarlo, salí del trabajo para dirigirme a mi casa. Serían las 11 de la mañana cuando abordé mi vehículo. Minutos después, arribé a mi casa, bajé del carro y entré. Cuando me acercaba a la sala, el llanto desconsolado de mi esposa y madre me dejó inmovilizado. En los brazos de mi mujer estaba el cuerpo sin vida de mi hijo. De mis manos sin fuerza cayó el libro, caí de rodillas y lloré. No daba razón a lo ocurrido. Había llegado tarde. La bruja se llevaba el alma de mi hijo. Afligido, me dirigí a mi esposa y le cuestioné sobre qué era lo que había pasado. Ella estaba muy alterada, pero aún así me respondió con una voz débil y triste, diciéndome que estaba en la sala barriendo cuando empezó a escuchar risas por toda la casa. Se asustó mucho y comenzó a buscar al bebé hasta que lo encontró en el patio, con su rostro sumergido en un balde de agua, ya sin vida. Era evidente que era obra de una bruja, la cual se había servido de su habilidad de alterar el espacio-tiempo solo para comprobar mi dicho. Miré la hora en mi reloj, la cual marcaba las 11:45 de la mañana, mientras que todos los relojes en la casa marcaban las 11:25 de la mañana, es decir, que el tiempo dentro de mi hogar se detuvo 20 minutos, suficientes para el actuar de la bruja. La sed de venganza me invadió. Era exterminar a esa bruja. Revisé el libro y tenía dos opciones. Una era invocar el demonio verde Led y solicitarle liberara el alma de mi hijo, aunque a cambio de eso pedía 2 almas, así que esa no era una opción. La otra era atraer al alma de mi hijo por medio de oraciones, lo que molestaría a la bruja y la haría presente. El problema es que la oración de invocación de almas no podía ser interrumpida, así que eran necesarias 2 personas que conociéramos las formas de llevar a cabo los procedimientos contemplados en el Malleus Maleficarum. Por ello, esa era mi opción más viable. El detalle era encontrar a otra persona que fuese cazador de brujas. Al concluir las diligencias de levantamiento del cuerpo de mi pequeño bebé, mi madre y esposa fueron a hacer los arreglos del funeral, en tanto que yo, todo el resto de la tarde busqué por toda la ciudad hasta que llegué a una casa de espiritistas. Le referí lo que buscaba y uno de ellos me respondió que conocía a un excelente cazador de brujas que apenas hace unos días había llegado de la ciudad. Me dio su dirección y lo más pronto que pude me trasladé hasta su domicilio. Al llegar me percaté que el lugar donde vivía era un vecindario tranquilo. Es más, quien me atendió al llamar a la puerta fue su esposa, a la que le pregunté por su esposo. Ella se metió y lo llamó. Cuando el hombre salió me cuestionó qué era lo que se me ofrecía, así que cuando apenas le conté los hechos sobre lo que versaba mi relato, me pidió que fuéramos a otro lado, de que no quería que su familia se enterara de su verdadero oficio, así que nos trasladamos a mi casa. Una vez en mi casa, hablamos tranquilos sobre el problema. Yo le sugerí al cazador de brujas el siguiente método para acabar con la bruja. Yo, mediante la oración de invocación de almas, llamaría a mi hijo, lo que molestaría a la bruja, y cuando ésta se hiciera presente, él realizaría el tormento de almas y así acabar con la bruja. Al hombre le pareció perfecto lo propuesto por mí. Por consiguiente, contempladas las acciones a seguir, nos dispusimos a ejecutar lo planeado. Subimos hasta la habitación donde siempre había dormido mi hijo y allí inicié las oraciones. Pronto el ambiente se tornó hostil y frío. Mientras oraba, mi corazón palpitaba aceleradamente. Sentía que era apretado con gran fuerza. A mis oídos llegaban los lamentos de 1.000.000 de almas. Un torbellino gris formado de espíritus se formó frente a mis ojos. Proseguí las oraciones y de entre el mencionado torbellino emergió el alma de mi hijo.
la cual se posó a mi lado. Era necesario que yo siguiera orando para mantener el alma de mi hijo a mi lado. Por supuesto que no tardaría mucho en que la bruja se diese cuenta que le arrebataban a una de sus almas. Al poco rato, una neblina negra comenzó a entrar por las ventanas. Dicha neblina tenía un olor fétido, y de esta tomó forma la bruja, esta vez con apariencia de un ser humanoide con el rostro deformado como una anciana sin mandíbula y sin ojos, que emitía una energía tormentosa, la cual, debido a su enfado, jamás se percató de la presencia del cazador. La bruja solo quería matarme y sin dudar se abalanzó sobre mí, y fue cuando el cazador sorprendió a la bruja alzando con una voz imponente la invocación de la tortura de tormentos de almas. La bruja se mostró perpleja al escuchar al cazador, eso jamás se lo esperó, y ahora estaba indefensa, sujetada por el mar de almas atormentadas que tenía cautivas. Ni siquiera tuvo tiempo de hacer metamorfosis alguna. Ante nuestro siguiente movimiento, el cazador, sin dudarlo un instante, llamó al ángel Isidro mediante oraciones recitadas de forma perfecta, el cual, al poco tiempo, apareció entre luces celestiales y, como en un pasado lo había hecho, lo volvió a realizar. Terminó con la bruja y se cercioró que sus cenizas desaparecieran. El ángel, sin mirarme, me señaló con su brazo extendido, sin decir ni transmitirme algún mensaje, a diferencia de la anterior ocasión. Enseguida desapareció. Cuando todo acabó, el cazador me dijo que el alma de mi hijo ya descansaba en paz. Me sentí aliviado y agradecí la ayuda brindada por aquel hombre, a quien jamás volví a ver. Por el paso de los años, mi esposa y yo tuvimos 3 hijos más, a los cuales protegí en todo momento, para evitar que pasara algo similar. Ahora mis hijos ya son grandes y les he transmitido todos los conocimientos que adquirí en el Malleus Maleficarum, o en español, el martillo de brujas. El fin de mi narración lo es para advertir a toda la gente los poderes de una bruja y para hacerles saber cuál es su miedo, para que algún día que sea necesario tengan cómo defenderse, aunque sea para ahuyentarla, porque tal vez, y no te has dado cuenta, pero puede ser que un ente maligno haya perturbado tu espacio-tiempo y jamás te des cuenta. Cuidado, los seres malignos existen y poco les ha de importar el que creamos en ellos o no. Y les dejo la siguiente reflexión. Cuando los pensadores del pasado expusieron sus teorías, fueron víctimas de burlas y humillaciones, pero con el paso de los años y los adelantos científicos, la gente se dio cuenta que aquel del que se burlaron siempre tuvo la razón. ¿Y tú crees conocer la realidad? ¿O solo eres parte de la realidad? Y hemos llegado al final de esta historia. Ahora te recuerdo que esto es Cocinando el Miedo, donde tu miedo es nuestro mejor sazón. Suscríbete, dale like, comparte. Adiós.